Dios les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartir el capítulo 33 de Segunda de Crónicas. Como siempre, le hago la invitación a que si es posible y está en casa y puede agarrar la Sagrada Escritura, ya sea en su teléfono o su Biblia, hágalo. O si no, anote el capítulo o memorícelo para que lo pueda leer después. Capítulo 33 de Segunda de Crónicas. Algo vamos a aprender, tenga la certeza. Vamos a leer este capítulo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, imitando las costumbres abominables de las naciones a las que Yahvé quitó el país para dárselo a Israel. Volvió a edificar los santuarios altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó altares a los Baales. Hizo troncos sagrados, se postró ante todo el ejército de los cielos y les sirvió. Construyó también altares en la casa de Yahvé, de la que Yahvé había dicho: en Jerusalén estará mi nombre para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos patios de la casa de Yahvé, y sacrificó a sus hijos por el fuego en el valle de Ben Hinón. Practicó la adivinanza, la magia y la hechicería. Estableció espiritistas y adivinos, haciendo mucho mal a los ojos de Yahvé y provocando su cólera. Colocó el ídolo que había fabricado en la casa de Yahvé, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, que he elegido entre las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y no apartaré más el pie de Israel de sobre la tierra que di a sus padres, con tal de que procuren hacer según todo lo que les he mandado, según toda la ley y los decretos y las normas ordenadas por Moisés. Manasés desvió a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran mayores males que las naciones que Yahvé había exterminado delante de los hijos de Israel. Habló Yahvé a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Entonces Yahvé hizo venir sobre ellos a los jefes del ejército del rey de Asur, que apresaron a Manasés con ganchos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando se vio en angustia, quiso aplacar a Yahvé, su Dios, humillándose profundamente en presencia del Dios de sus padres. Rezó a él, y Dios accedió y escuchó su oración, y le concedió que volviera a Jerusalén y reinara nuevamente. Entonces supo Manasés que solo Yahvé es Dios. Después de esto edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gigón, en el torrente hasta la entrada de la puerta de los peces, cercando el Ofel, y la llevó a gran altura. Puso también jefes del ejército en todas las plazas fuertes de Judá. Quitó de la casa de Yahvé todos los dioses extraños, el ídolo y todos los altares que había construido en el cerro de la casa de Yahvé y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reedificó el altar de Yahvé y ofreció sacrificios de comunión, de alabanza, y mandó a Judá que sirviera a Yahvé, el Dios de Israel. El pueblo aún ofrecía sacrificios en lugares altos, pero nada más que a Yahvé. Los demás hechos de Manasés, su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Yahvé, Dios de Israel, se encuentran en los hechos de los reyes de Israel.
Asimismo su oración, y como fue escuchada, y todos sus pecados y apostasías, los sitios en que edificó santuarios altos, y levantó troncos sagrados e ídolos antes de hacer penitencia, están escritos en los hechos de Josaí. Se acostó Manases con sus padres y los sepultaron en el huerto de su casa. En su lugar reinó su hijo Amón. Amón tenía 22 años cuando empezó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, como había hecho su padre Manases, y sirvió a todos los ídolos que había hecho, pero no se humilló delante de Yahvé, como lo había hecho su padre Manases. Al contrario, Amón cometió aún más pecados. Sus servidores conspiraron contra él y le dieron muerte en su casa, pero el pueblo mató a todos los conspiradores y proclamaron rey en su lugar a su hijo Josías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí vemos que este hijo de Ezequías, Manases, se portó totalmente mal. Al principio hizo que el pueblo pecara, incluso usó la adivinación, cosa que era prohibido para el pueblo de Israel y lo sigue siendo para nosotros en esta actualidad. Buscar qué me depara el destino. Les recuerdo que solamente Dios conoce nuestro destino, nadie más. Aunque le cuenten lo que le cuenten, el único que conoce su destino es Dios. Todo lo demás es una mentira. Y esto hizo este hombre, pero aquí nos cuenta que después de hacer todo eso, este hombre fue apresado. Y una vez que fue apresado, que encontró la adversidad, dice aquí que se humilló profundamente en presencia del Dios de sus padres y rezó a él, y Dios accedió, escuchó su oración y le concedió que volviera a Jerusalén. Hermanos, a mí esto me emociona, porque nuestro Dios no desecha un corazón arrepentido. Aquí lo vemos, después de todas las maldades que este hombre cometió, Papá Dios le perdona. Y esto tiene que alegrarle a usted, que es pecador también como yo, porque nuestro Dios siempre perdona, no importa lo que hagamos. Este hombre hizo altares, practicó la hechicería, quemó sus hijos en el fuego a otros dioses, y aún sin embargo, Papá Dios le perdonó. Pero dice aquí que una vez que éste se arrepintió, reconoció que no había más Dios que el Dios de Israel. Reconoció al verdadero Dios. Muchas de las veces nosotros nos suele pasar como a Manases, este rey que supuestamente conocía a Dios, pero no le conocía. Lo conoció hasta que Dios permitió la adversidad. Y cuando él clamó y que nuestro Dios, como es misericordioso, le respondió, ayudándolo después de que todo lo que había hecho, él reconocía su maldad, se dedicó a quitar todos los altares, a arreglar la casa de Dios y hacer todo el bien que le fuera posible. Pero fíjese bien, su hijo, Amón, aunque conocía todo lo que su padre había hecho, yo pienso, no lo dice la palabra, que su padre le contó todo lo que él hizo antes, cuando recién empezó a reinar, cómo hizo todo el mal que Dios aborrecía y se arrepintió. Y este hijo dice aquí que no se arrepintió, que no se humilló delante de Dios hasta que llegó el día de su muerte y murió así. Qué triste, hermanos, de verdad será para nosotros que nosotros vivamos toda una vida así y que no nos arrepentamos. Todos los días que nuestro Dios nos regala, tenemos la oportunidad de arrepentirnos de todo lo que hemos hecho. Bien importante que seamos conscientes de toda la maldad que hemos hecho y pidamos perdón de todo lo que hemos cometido, y nuestro Dios nos va a perdonar porque Él es bueno. Él nunca niega el perdón. Su palabra dice que aunque nuestros pecados sean rojos, Él nos va a perdonar. Siempre Él perdona. Y lo mismo nuestro Dios quiere de nosotros.
como sus hijos que somos, que también sepamos perdonar, porque muchas de las veces decimos, yo no perdono. Hermano, hermana, si usted es capaz de pedir perdón a Dios en su oración cada vez que se equivoca, ¿por qué usted no va a perdonar? Se lo dejo de tarea. Si queremos recibir el perdón de Dios, tenemos que perdonar a nuestros hermanos cuantas veces nos ofendan. Como le dijo Pedro a Jesús, Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Y qué le contestó Jesús? 70 veces 7. ¿Qué quiere decir eso? Toda la vida. Toda la vida tenemos que perdonar. Así que hermanos, usted que ha cometido errores, todo mundo hemos cometido, no se sienta mal, porque muchas de las veces, muchas personas dicen, no, yo no puedo caminar con Dios, servirle, porque he hecho maldades, muchas maldades. No, aquí lo vemos, hermanos, este hombre hizo maldades, llegó al grado de ofrecer a sus hijos en la hoguera y papá Dios le perdonó. Lo mismo, una persona que aborta a su bebé y se arrepiente, nuestro Dios le perdona, porque Dios es amor y es misericordia. Grábese en su corazón que Él es amor y no diga como muchas personas que dicen, a esta persona Dios no le va a perdonar. Claro que sí. Si se arrepiente va a recibir la misericordia de nuestro Dios. Le invito a que sigamos leyendo capítulo diario porque siempre aprendemos, el Santo Espíritu de Dios siempre nos enseña. Que Dios le bendiga, que la Madre del Cielo le proteja y que los ángeles cuiden su caminar. Bendiciones.